canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Les doy la más cordial bienvenida a una lección más de este curso bíblico. Mis amados hermanos, esta es nuestra lección número 4. Esta es nuestra cuarta lección de este curso bíblico del segundo nivel. Les recuerdo que estamos en nuestro segundo nivel de este curso bíblico del Padre Agustín Petrocelli. Vamos a dar comienzo a esta lección. Inicio, así es que digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, reciban un caluroso abrazo a través de la distancia para cada uno de ustedes. Nuestra lección del día de hoy se titula División del Antiguo Testamento. Vamos a hablar cómo se dividen los libros del Antiguo Testamento. Así es que mis queridos hermanos, pónganse cómodos. Vamos a dar comienzo a nuestra lección. Cuéntenme cómo están, qué tal su día en la zona de los comentarios. Gracias a todos los que participan y me dejan su comentario. Bueno, mis amados hermanos, pues vamos a dar comienzo a nuestra lección. Recuerden que estamos en el nivel 2. Aquí en mi canal están todas las lecciones del nivel número 1, que es comenzando desde la 1 hasta la del día de hoy. Para si se perdieron de alguna, no se les olvide tomar esa lección. O si son nuevos en el canal, los invito a que tomen las lecciones desde la número 1. Bueno, hablar de la división del Antiguo Testamento. En el primer nivel de nuestro curso, hemos dividido el Antiguo Testamento en libros históricos, proféticos y doctrinales. Miren, en el primer nivel, que fue del Antiguo Testamento, y hablábamos que había tres tipos de libros se dividen el Antiguo Testamento, y hablamos de esos tres. De hecho, es parte de una de las preguntas del test bíblico. Y hablamos que los libros se dividen en históricos, proféticos y doctrinales. Por eso es que es muy importante que veamos las lecciones desde la número 1, porque vamos a hablar de cosas que ya se hablaron en otras lecciones, y si no las hemos tomado no vamos a comprender nada. El curso bíblico se debe tomar desde la lección número 1 y así sucesivamente. Así es que en el primer nivel hablamos cómo se ha dividido el Antiguo Testamento en libros históricos, proféticos y doctrinales. En esta nuestra lección número 4 vamos a hablar que esta división es típica de la doctrina cristiana. Miren, como lo hicimos en nuestra lección, me parece que es la número 7, por eso si no la han visto vayan a verla. Es la lección número 7 del curso bíblico en el primer nivel. Ahí hablamos que esta división de libros históricos, proféticos y doctrinales es una tradición cristiana. Esta división es típica de los cristianos, o sea, de nosotros cristianos. Pero vamos a ver que los judíos, sin embargo, no dividían así los libros de la Sagrada Escritura.
Los judíos, no, mis queridos hermanos, no dividían el Antiguo Testamento de esa manera. Ya ven que nosotros aquí en la Biblia tenemos lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver cómo con el Evangelio de San Mateo dividimos el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y nosotros tenemos una manera cristiana diferente de hacerlo a la de los judíos. ¿Por qué? En primer lugar, es que los judíos pues no aceptan el Nuevo Testamento. Ellos solamente tienen esto como escritura, palabra de Dios, pero no reconocen nada del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Inclusive tampoco hay alguna parte de algunos judíos que no aceptan algunos libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Pero eso ya lo hablamos también en unas lecciones pasadas. Hablamos acerca del canon de Palestina y ahí vimos el por qué algunos no aceptan algunos libros. Por eso es que les recuerdo que es sumamente importante tomar todas las clases porque vamos viendo del canon alejandrino, del canon palestino, vamos viendo el por qué va surgiendo todo esto. Entonces, los judíos no dividen la Biblia de la manera en que la tenemos nosotros los cristianos. Ellos la tienen dividida de una manera diferente. Y de eso vamos a hablar hoy. Miren, vamos a ver cómo los judíos dividen la Biblia. Ya hemos aprendido la manera cristiana que tenemos nosotros de dividir la Biblia, que es con los libros históricos, con los libros proféticos y los doctrinales. Ya los aprendimos cuáles son cada uno en nuestra lección pasada, como se los comentaba. Ahora, los judíos, sin embargo, no dividían así los libros de la Sagrada Escritura. Ellos los dividían diferente. Miren, vamos a ver la división judía del Antiguo Testamento era considerada de esta manera. Miren, de esta manera consideraban los judíos la división de la Biblia. Miren, ellos comenzaban, la dividían en tres. Así como nosotros dividimos el Antiguo Testamento en tres, pero ellos de una manera diferente y de un orden diferente. Miren, como número uno y más importante, tienen lo que es la ley o también conocida como Torá. Tal vez acerca de la Torá. Y van a decir, ¿qué es eso? Y van a ver que inclusive hay un libro que se llama la Torá. Y que es como digamos una Biblia judía. O también se conoce como la ley. ¿Por qué? Porque comprendía los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Miren, los judíos, los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí miren, vamos a la Biblia. Tenemos los primeros 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros de la Biblia, ellos lo consideran como la ley, como los libros más importantes. También se conoce como la Torá. Entonces, esta es una manera como ellos los dividen para que ustedes conozcan. Si les hablan acerca de la Torá o de la ley, sepan que son los primeros 5 libros de la Biblia que para los judíos es considerada como la ley o la Torá. Es su manera como ellos lo dividen de esa manera. Ahora, número 2, ellos colocan los proféticos. En segundo lugar, ellos van a colocar los libros proféticos. ¿Cuáles son los libros proféticos? Todos los libros que hablan de los profetas. ¿Y cuáles son todos los libros de los profetas? Pues esa es su segunda manera de dividir los libros. En segundo lugar, van a acomodar todos los libros proféticos. ¿Como quién? Como Josué, como Tobías, como Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
todos los profetas, todos ellos van a formar parte de otra manera de dividir los libros. Entonces, número 1, tienen que la Torá. Número 2, separan todos los libros de los profetas. Todos los profetas pasan a ser la segunda división. Y ahora tienen su tercera división, que son los escritos, conocidos como Ketubim. Ahora, los profetas también son conocidos como Nebún. De esa manera, los profetas Nebún, que son el segundo nivel. La tercera manera son los escritos, que se conocen como Ketubun. Así es. Entonces, la ley se conoce como Torá, que son los primeros 5. Ahora, los profetas, que son los Nebún, son los libros de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y el tercero son los escritos o Ketubum, conocidos como Ketubum, que eran los salmos, los proverbios, Job, mira, ahí se encuentra Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiástico, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Aquí hay una cosa. Daniel es un profeta, el profeta Daniel, pero lo colocan en Ketubum. Entonces, ellos tienen una manera diferente de ordenar los libros de la Biblia. No siguen el mismo orden que seguimos los cristianos y ni nosotros seguimos el mismo orden que siguen ellos. Nosotros lo tenemos acomodado de una manera diferente, al igual que ellos, pero es importante que aprendamos que estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahorita en este nivel vamos a profundizar acerca del Antiguo Testamento. Vamos en todo este libro, miren, vamos a hablar todo acerca del Antiguo Testamento. Ya vendrá un momento en el que vamos a hablar del Nuevo, pero ahorita vamos a hablar del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros hemos aprendido la división de los libros de una manera cristiana. Hay que comprender y entender que con los judíos no es igual. Ellos tienen un diferente orden de colocar los libros. Así es que, mis queridos hermanos, en esta clase hemos aprendido la manera en cómo se ordena el Antiguo Testamento, tanto de una manera cristiana como de una manera judía. Son diferentes maneras y hay que tenerlas presentes y hay que aprenderlas. Es muy importante que vayamos viendo todas las lecciones de una por una. Comenzamos con nuestra introducción al Antiguo Testamento. Después siguió la alianza, que es la del lección 2 de este curso bíblico nivel 2. Y a través de la alianza veíamos cómo nuestro Dios venía haciendo las alianzas con el pueblo de Israel, que es el pueblo por el cual Dios nos empieza a hablar a la humanidad a través del pueblo de Israel. Y vemos que la última alianza y definitiva se hace con nuestro Señor Jesucristo, alianza que no acepta el pueblo de Israel, porque ellos no reconocen a Jesús como el Salvador. Entonces, con la alianza después aprendimos también acerca de la proyección del futuro, que es la historia del pueblo de Dios, y vimos cómo va surgiendo el pueblo de Dios, todo lo que va a suceder, y esto es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. El surgimiento del pueblo de Israel, cómo surgió la escritura, cómo pensaban, cuáles eran sus costumbres, sus tradiciones, los reyes,
qué rey hizo qué cosa, qué rey hizo otra, qué rey escuchó la voz de Dios, qué rey desobedeció a Dios. Y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo acerca de este pequeño pueblo que es Israel, que es muy importante que conozcamos, pero también que aprendamos sus tradiciones, sus costumbres. En esta clase de hoy vamos y hemos aprendido acerca de la división del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para nosotros los católicos, cristianos, comienza desde el libro de el Génesis y va a comenzar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Sirácides y los Salmos. Aquí en la Biblia latinoamericana, y vamos a estudiar todo el Antiguo Testamento. Vamos aprendiendo que la manera en cómo lo tenemos nosotros los cristianos católicos no es la misma manera en cómo lo tienen los judíos. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ir a Israel, se van a dar cuenta que en el Muro de los Lamentos, donde se lamentan ellos por la destrucción del templo que el rey Salomón hizo a Dios, ellos allí tienen libritos, allí al pie del muro donde ellos van a orar, y ahí tienen pequeños libritos que colocan para la gente, y ahí tienen la Torá, tienen los libros de los profetas. La gente va y lee ahí y los leen de esta manera, pero para ellos, miren, ahorita para los judíos no es lo mismo que hace muchos años atrás, inclusive para muchos judíos que practican la fe y la religión muy entregados, ellos ni siquiera tocan la Biblia, con las manos. Ellos tocan la Biblia con un dedito, como con un palito para leer, para revisarla. Ni siquiera la tocan con las manos. Y sus libros de más importancia son la ley, que es la Torá. Y a los otros no son tan importantes, o sea, los pasan como a todo creen que es palabra de Dios, pero los tienen como lo más fuerte, la ley, porque miramos que, por ejemplo, en los números, no harás esto, no harás lo otro, no. Entonces lo tienen como la Torá, es como los libros más fuertes, la ley, y después de allí le dan seguimiento los demás. Y por eso la Torá está como en primer nivel, y después, como les comentaba, los profetas pasan al segundo nivel del orden, y después los escritos, que son los que acabamos de leer. Estamos en la página 12. Estamos en la página 12 del curso bíblico. Aquí está, miren. Y entonces, esta es la manera como los judíos la estructuran. Es muy importante que conozcamos acerca de los judíos, porque de allí va a nacer el Salvador. De ahí va a venir el Salvador al mundo, pero es triste que ellos no lo aceptan y no lo reciban. Por eso es que nosotros tenemos esta Biblia así de gruesa,
Pero la de los judíos no está así, pues a ellos no tienen el Nuevo Testamento. Entonces, esta solamente tienen los judíos y esto aparte de aquí, que es el Nuevo Testamento, pues no lo tienen. Entonces, sus Biblias de ellos son más pequeñas. Porque, y también recuerden que está lo que hemos hablado anteriormente, que les decía, el canon de Palestina y el de Alejandría. Entonces, va a haber algunos entre ellos que inclusive algunos libros del Antiguo Testamento que tenemos los católicos, no los tienen ellos. Los 48 del Antiguo Testamento, algunos de ellos no los van a tener. También cabe recordar que hay algunos judíos convertidos. Hay algunos judíos que sí reconocieron a Jesucristo, que se han convertido a través de la predicación. Un gran ejemplo es San Pablo, judío, practicante de la ley, o sea, ¿qué es la ley? La Torá, al pie de la letra, creado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros, pero que se convierte y reconoce a Jesucristo como el Salvador. Entonces, él es un judío convertido. Hay muchos judíos convertidos, pero la mayoría no. Son pocos los que sí se convirtieron y que creen en Jesucristo, creen en el cristianismo. Y por ejemplo, cuando fuimos a Israel, inclusive había algunos de los guías. Recuerdo que a mí me tocó un guía que era un judío convertido. Era pues un católico. Y y ellos sí reconocen, pero inclusive están hasta divididos. Hay los judíos muy antiguos que no se hablan con estos y no se entran en los territorios. Es un poco fuerte la situación actual de los judíos, pero esta es la manera como ellos han dividido el Antiguo Testamento. Así es que, mis queridos hermanos, en esta lección de hoy hemos aprendido la división del Antiguo Testamento y comprendido que la división cristiana de nosotros es históricos, proféticos y doctrinales del Antiguo Testamento, y la división judía del Antiguo Testamento era considerada de estas tres maneras. La primera, la ley; la segunda, los profetas; y la tercera, los escritos. Así es que, mis queridos hermanos, en nuestra próxima lección vamos a hablar de la geografía del Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito más acerca de Palestina, el país de la Biblia, y vamos a explicar acerca de eso. Esta ha sido nuestra lección del día de hoy. Hemos aprendido la división del Antiguo Testamento de los judíos para que recuerden y aprendan que si les llegan a hablar acerca de la Torá, sepan que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es considerada la ley para los judíos. Los primeros 5, los más fuertes, la ley, y así sucesivamente. Bueno, mis amados hermanos, yo me despido deseando que tengan un feliz y bendecido día. Recuerden que los quiero mucho, que los espero en la próxima lección. No se les olvide compartir estas lecciones bíblicas, no se les olvide compartir estas enseñanzas, no se les olvide suscribirse, y a los que se han suscrito, muchas gracias, bienvenidos sean al canal. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, bye.